noches, amigos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos Buenas noches. con nuestro amigo. Nuestro amigo. Su amigo. No, mucho gusto. Soy Samuel, conocido de Edge. ¿Hace ya cuánto? No, ya tiene varios años ya. Vamos a decir 5 porque si decimos la cantidad real, pues ya son algunos bastantes. años. Simón. Estamos aquí en Nutrición de la Twin. Vamos a hablar hoy tenemos nuestro invitado Samuel. Viene a hablarnos de los vikingos. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a empezar pues. Bueno, vamos a hablar un poquito del mundo vikingo. Muchos ya tienen por ahí un antecedente, hay una serie de History bastante buena y rescatan algunas sagas o algunas crónicas que se apegan bastante a la realidad. Es bien importante mencionar que esta parte me gusta mucho. Aquí, por ejemplo, países como México o países de Latinoamérica, incluso algunos países de Europa, cuentan mucho su historia o dan clases en los niveles básicos de historia y cuentan las principales batallas, ¿no? Cómo fueron, por ejemplo, en esta parte en América, Sí. pues Estados Unidos, cómo fue la colonización. Sí. México, cómo fue la conquista. Y América, pues como ya el resto de América o Sudamérica, cómo fue cómo se fueron liberando del yugo español y la independencia y todo. Pero esta parte, por ejemplo, en Escandinavia, Islandia, por ejemplo, enseñan en los niveles más básicos educativos las sagas y las crónicas de su antecedente vikingo. Y eso está bien padre porque no todas las sagas tienen un plano físico, ¿no? Hay algunas que tienen un plano muy espiritual, por ejemplo en Suecia, ahí todavía se conservan muchas tradiciones muy antiguas de los nativos. Y esta parte, me gusta mucho platicarla porque, por ejemplo, aquí en México realmente cuántas tradiciones nativas conservamos. Exactamente, o sea, muchos dicen, ay, porque es de los vikingos y todo ese rollo. Pero lo que muchos no saben es que muchas de las cosas comunes, como los días de la semana y eso, vienen de esas culturas. Completamente de acuerdo. Hay una historia muy graciosa. A ver, y esta es totalmente verídica. Por allá de los 90s, bueno, no sé si sepan que la jornada laboral actual incluye un día de descanso que es el domingo, ¿no? Y esta parte tiene una connotación religiosa católica cristiana. El domingo lo tomas como día de descanso y es el día de reposo, pero tiene una connotación católica cristiana del Dios judío de Abraham. Vas a descansar el domingo, una semana de 7 días. Y entonces había una persona, esto sucedió en Estados Unidos, había una persona de descendencia nórdica, de países, creo que era de Dinamarca, y la historia no me falla. Y entonces él alegaba a su patrón ante un juicio. Dice, pero es que, ¿por qué el domingo? Ustedes descansan el domingo porque religiosamente ese es su día de descanso. Sí. Yo quiero descansar en jueves. Porque el jueves, en mi religión, ese es mi día de reposo, es el día de Thor. Okay. El jueves es el Thursday. Sí. Entonces, tiene esa connotación, ¿no? Y ese apego a los días de la semana, como comentabas, un poquito religiosa, un poquito teológica. Y en función de que sí es cierto, todos descansan el domingo porque tiene esta tendencia católica cristiana, el juez le concede que descanse los jueves. Entonces este brother descansa o descansaba los jueves. Pero aparte, como para el patrón era muy impráctico decir, bueno, cabrón, tú vas a descansar el jueves porque así es tu religión y así te lo concedió un juez. Pero vas a trabajar el domingo, ¿no? Porque pues, el domingo estaba cerrado. Carnal descansaba los jueves porque era el día de descanso en su religión y descansaba el domingo porque la empresa estaba cerrada. Simón. Entonces yo dije, bueno, y si les digo que en mi religión es los viernes y agarro puente, pero aquí en México no jaló. No, ya sé, pues pero digamos en México hay si te fijas en el calendario chilango, hay un chorro de días de descanso. O sea, sí, si no los hay no los inventamos. Sí, pues es que... Si no los hay no los inventamos. Yo por ejemplo, una agüita estaría con todo, ¿no? Yo por ejemplo descanso, mi día de descanso... Agüita está chido. Descanso, por ejemplo, mi día de cumpleaños, el día del contador, además, porque hay que celebrarlo. Entonces, pero sí, como comentabas,
hay una tendencia bastante marcada en muchos aspectos de la vida cotidiana que tienen su origen en la teología nórdica. Sí. Para hablar del mundo vikingo, tenemos primero que entender quiénes son estos brothers, quiénes fueron estos vatos. Los vikingos, bueno, en su geografía muchos ya saben esto, es básicamente Dinamarca, Suecia y Noruega, ¿no? Son los países que componen lo que llegó a ser el gran imperio vikingo, porque tuvo muchos reyes de mucho renombre que dominaron todo el imperio. Pero esto si habláramos de los vikingos, ¿no? Pero si lo vemos desde un enfoque distinto y hablamos de los nórdicos, entonces cambia un poquito la historia. Sí. Porque cuando hablamos de los nórdicos, sí nos estamos refiriendo también a los vikingos, Porque pero además, de... claro, pero además tendríamos que adicionar Finlandia e Islandia, ¿no? Que fueron pues, reinos o parte del reino, pero que se agregaron después. Y básicamente los islandeses son actualmente los que se apegan más a lo que llegó a ser el mundo vikingo. El idioma es muy similar a lo que hablaban los antiguos nórdicos en la gran era de los vikingos, que fue como del siglo VI a principios del siglo IX, por el hecho fechas aproximadas. De ser un poco más... La lejanía. La lejanía. La lejanía. Le conserva más todo ese periodo, toda esa historia. Sí, y tan la conserva que luego te topas, por ejemplo, en los viajes a Islandia, te topas con trips como... Hay carreteras, por ejemplo, ¿no? Que tienen reservas naturales tan importantes que no se permite construir ahí. Sí, O sea, pues, está el paisaje y no te permiten construir ahí. O sea, hay legislación. Se crearon leyes para que ahí no se pudiera construir. Y son tan creyentes de los elfos de la luz y de los elfos de la oscuridad y tan creyentes de los gnomos que en donde hay o donde se cree que pudiera haber poblaciones de este tipo de elfos, no se construye, no se urbaniza, se tiene que quedar como está. Entonces por eso la banda que va a Islandia se topa con tantos paisajes o tanto verde. sí. En una parte de la isla, porque la otra está totalmente congelada. Sí, imagínate, ahí no hay mucho verde que digamos. No, pues ahí está. Pero lo impresionante es que hay mucha... por ejemplo, Islandia es un país, bueno, es una isla en donde existe mucha legislación para proteger todo este tipo de creencias, ¿no? Okay. Ahorita vamos a llegar un Y poquito también allá. el origen en sí principal de esta civilización, pues, ¿cómo se le atribuye a Bueno, es cuáles que son sus primeros descubrimientos de Geográficamente hablando, ahorita que lo comentas, geográficamente hablando, su origen, como lo comentábamos ahorita, está en Dinamarca, Suecia y Noruega, perdón. Estos cuates tienen una ascendencia o un tronco germánico. Ese es el origen como tal, físicamente hablando. Ahorita les voy a explicar por qué hago tanta diferencia entre lo físico y lo espiritual. Cuando hablamos de civilizaciones como los vikingos, o si prefieren llamarlo como los nórdicos, sí tenemos que diferenciar mucho el plano físico del plano espiritual, porque en este tipo de civilizaciones pega demasiado. Yo pensaría que incluso más que en la creencia católica cristiana o en la creencia cristiana. Es demasiado importante. Su panteón de dioses, ¿de cuántos dioses más o menos se puede decir que es? Bueno, es que sí va a variar mucho, porque sí hay una gran infinidad de dioses dependiendo el mundo en el que te ubiques. Por ejemplo, no sé si conozcan esta pequeña historia, pero el mundo de los vikingos está montado, o el mundo de los dioses nórdicos está montado sobre un gran árbol, el árbol de Yggdrasil. Y este árbol de Yggdrasil sostiene 9 mundos, cada mundo con sus diferentes criaturas y sus diferentes dioses. En el centro, más o menos en el centro, está Midgard, que es el mundo de los hombres. Sí, la Tierra Media. Y Midgard tiene una parte de Yo la tenía población. una banda que se llamaba Midgard. ¿Y también estaba en medio? ¿Sí saben? Bueno,
Medio de la Midgard nada, ¿verdad? Pero habitan los hombres y también se formó casi de la nada, como tu banda. Ujú. No creo que tanto de la nada. sí, sí, En Midgard habitan los hombres, pero es tan densa la población de Midgard desde el punto de vista de los dioses, que luego los dioses permiten la creencia de estos hombres en otros dioses ajenos a ellos. Algo que tenemos que puntualizar aquí es que hay mucha diferencia entre los dioses que se formaron los hombres, porque los hombres son quienes formaron a los dioses. Contrario a lo que teológicamente se viene pensando, ¿no? Que los dioses formaron a los hombres. No, los dioses es una concepción meramente humana. Humana. Sí. Y nosotros porque era necesario aferrarnos a algo más grande, ¿no? Siempre se ha tenido esa necesidad en muchas culturas, no nomás En Casi todas. Todas más bien. Todas más bien. Y luego vamos a ir viendo ahorita que entremos al punto de vista religioso de los nórdicos, que efectivamente tienen muchas similitudes con muchas religiones, pero tiene una diferencia bien fundamental. Los dioses nórdicos, contrario a casi todas las religiones, no son inmortales, vato. Ah, ¿no? Eso está bien. Pregón. No son inmortales, y eso me parece un punto ¿Y sus dioses bien principales? clave. Bueno, los ¿Cuáles dioses son? principales son los que muchos ya conocemos, ¿no? El padre de todo, que es el padre de todo es Odín. Odín, sí. San Pedro, no es San Pedro. No. Sí, no, San Pedro, fíjate que es bien curioso. Vamos aquí a hacer... Hay referencias, ¿no? Como Sí, que sí, esta está bien sería bonito. como que San Pedro este Tienes- sería como Si tienes tú Sí. Midgard, ¿no? Y en el centro tienes, tienes Yggdrasil, y en el centro tienes Midgard, y luego arribita, conectado por un puente como tipo arcoíris, que se le llama el Bifrost, Sí, el Bifrost. ¿no? O el Bifrost, mejor conocido como Bifrost, porque El no es una palabra, refrigerador. no es un término en inglés, entonces es Bifrost como tal. Sí, sí. Encima está Asgard, y Asgard pues es la morada de los dioses. Ok. Y luego, pero el puente sirve para conectar a Asgard con Midgard. Midgard. Y al mismo tiempo para vigilarlo, pero vigila también los otros, aparte de Asgard, los otros 8 mundos. 7 sin contar si no contamos a Midgard. Midgard. Y aquí en el Bifrost, o en el Bifrost, hay un alma o un ente que también es un dios, pero que su función principal es, aparte de cuidar los otros 8 mundos, es vigilar la La entrada. entrada, sí. Este brother vendría a Es como ser sería San Pedro, el San Pedro, pero pero más de cabrón los- y mamado. De los... Sí, y trae una espadota y la Sí, chingada, tenemos y- muchas referencias, ¿no? Sí, sí. Tenemos referencias de la serie de vikingos, tenemos referencias de las películas de Marvel. Marvel. Sí, Tenemos, pues, digo, de hecho, pues él mismo Stan Lee dijo que le gustaba tanto esa pues, esa tenía que cultura agregarlo, era de que ley, era iba a agregarlo. que tenía que hacerlo, o sea, de buscar esos dioses Claro. en sus historietas. Sí, y me gusta mucho una referencia que hacen justamente en las películas de Marvel, en donde Thor explica que lo que nosotros concebimos, que lo que está más allá de nuestra ciencia y nosotros concebimos como magia, pudiera ser una mezcla de ambas. ¿Sí? O sea, nosotros lo concebimos como ciencia o como magia, pero en realidad a lo mejor para entes que se encuentran en otros planos, ya sea espirituales o de nuestro mismo espacio-tiempo, lo pueden concebir de otra manera. ¿Sí me explico? Entonces, tanto sí. como magia a lo mejor no, pero a lo mejor y sí. Sí. Y su economía, cómo interactuaban en ese... Bueno, vamos a meternos Te poco. ponían un chingazo y te quitaban el dinero. güey. Es que justo eso, o sea, la historia no les hace justicia. No, yo sé, o sea, No les hace justicia porque lo que los hace nosotros ver como un conocemos... bárbaro, así como Sí, lo que nosotros conocemos es la historia que contaban los monjes benedictinos, que fueron en realidad pues víctimas, ¿no? De las Sí. primeras incursiones a Europa Sí, cuando llegaban y esta banda. saqueaban. Exacto. Pero pues no toda su economía estaba basada en los saqueos, aunque gran parte sí, ¿verdad? O sea, Ujú. sí, tampoco podemos decir que no, ellos eran bien buenos, no. que, bueno, ellos llegaban y Pero para ellos no estaba te mal visto. explicaban por qué querían tu dinero. Justo. Eran como siempre se ha visto, ¿no? O sea, pues, la tribu más Yo fuerte. digo que y- en esa época el que no saqueaba, pues, los romanos de alguna forma ellos le decían conquistar y todo Pero eso, era pero era saqueo, o sea, No, Sí. Y no nos vamos tan lejos, o sea, los mismos aztecas pedían tributo y Sí. unos tributos encabronados a las Por tribus eso, aledañas. Y exactamente. si no lo tenías, pues bueno, servías cuando menos para sacrificios. Los sacrificios, sí. Que ahorita vamos a hablar también de los sacrificios. Es que Por eso mismo los otras culturas
estaban en contra de los aztecas y ayudaron mucho a los españoles. Es que esa fue la clave, no hubieran Sí. podido entrar si no hubiera sido por la ayuda de las mismas tribus que estaban Sí, en contra de los entonces, aztecas. Esa es una de las... Pero eso es plática para otro día, ¿no? La Sí, vamos a sí, dejar para otro que día. tengamos nuestro penacho mejor Bueno, puesto. va a tener un punto de inflexión el mundo de los aztecas cuando hablamos de los vikingos, porque hay muchas corrientes históricas que sostienen que antes de los españoles primero llegaron los vikingos. Sí. Sí, hay teorías de eso. Hay muchas fuentes que lo sostienen. Entonces, hablábamos del origen y ahorita nos vamos a meter un poquito en lo económico, ¿no? Pero hablábamos ya de los principales dioses que era, ya estábamos tirándole un poquito, Odín, ya habíamos mencionado también a Heimdall, que es el dios protector, ¿no? O este ser protector del Bifrost y la entrada a Asgard. Él siempre lo está viendo todo y él cuida los 8 mundos restantes sin contar a Asgard. Pudiéramos hablar como dios principal también de Thor, ¿por qué no? Que es el dios del trueno, pero además es la representación de la lealtad, de la justicia, y esa es otra de las inclusiones del mundo vikingo en la era actual y en las tradiciones que a veces desconocemos. Se dice que el martillo que utilizan así en los juzgados, y con el que Sí. dictan sentencia, ¿no? Está basado en el Mjolnir, que es el martillo de Thor, porque es el impartidor de justicia. Entonces, pues que así sea, ¿no? Está muy Dicen, grande. pues, claro. Imagínate el juez con eso, te ríes. En vez Sí, de- pero estaría muy bonito, ¿no? Que los jueces les Claro, dieran a 200 años de cárcel y tú, ¡ah! Ese martillo que... así. Sí, pero pues igual te sentirías triste porque fueron 200 años, ¿no? Sí, pero pues dices, te da más risa que... Bueno, tendrías una muy bonita historia en la cárcel. Decir, a mí me sentenciaron con el martillo de Un Thor. martillo de putos. Thor, sí. No lo podía, pero ahí me dijo que Sí, vale el madre. vato nunca lo pudo levantar, pero dictó sentencia. Sí, está canijo. Entonces, esa es como todavía la influencia que tienen muchas... ¿me vas a pisteando? Claro. Sí, sí. Que si el sombrero no es nomás por... Sí, sí. No es de Oki, ¿verdad? Y tiene No, que claro echarse que su no. respectivo facho de agua, pues para que no se le vaya a subir, porque... No, Imaginas en vivo, Ya son muchas estamos bien sustancias. contentos. No, ya nos ha tocado. Estamos jugando guerras de shots en vivo y... Se pone Ya sabroso, ratillo ¿no? estamos, te toca, güey. Sí, se ponen chidas esos programas. Puro racho escondido. Ahora no hay mucho caray, alcohol, no, ahora sí. no es día de ser sano. Un Ahí rato ahí- estamos ahí hay jugando. bacanora si lo quieres probar. No, estamos tranquilos. ¿Qué fue lo que te llamó la atención, básicamente? Decir, este rollo De, mentona. de interesarte por los Sí. vikingos. Pues es que en realidad, yo creo que yo me intereso en todas las culturas que han dejado una marca en la historia. Llámese vikingos, pero también me gusta, disfruto mucho hablar de los aztecas, es impresionante. Todo Sudamérica es fabuloso, es maravilloso. Me gustan mucho las culturas como los romanos, sus creencias, los griegos, son impresionantes. Pero me llaman en particular la atención los vikingos porque creo que son una tribu de la que se desconoce demasiado. Y actualmente está muy de moda, o sea, Sí. han salido los videojuegos estos de Assassin's Creed, del Dios de la Guerra, Sí, y sí, las impresionante. series, y ahorita está muy ¿Cómo de se moda. forma? Bueno, ya habíamos comentado que era... Hablar de los vikingos es una cosa, pero hablar de todo el pueblo nórdico se vuelve una cosa diferente. Porque Sí, sí. vikingos es como visto desde afuera. Desde afuera, sí. Pero como se concibían ellos a sí mismos, eran como nórdicos, ¿no? Hombres del Sí. norte. Y hablando de nórdicos, tendríamos que incluir, lo comentaba ahorita, a Finlandia y a Islandia. Y es muy bonito porque en Islandia todavía mantienen muchas tradiciones, ya lo veníamos diciendo. En Suecia, por ejemplo, como se cree mucho en seres como gnomos, como ese tipo de cosas, luego en algunas casas en Suecia hay como casitas, ¿no? Sí. Sí, sí. Porque hay que ser hospitalarios, no, además. Entonces, Entonces- elementales. Sí, entonces te vas Aquí hay, topando pero con- se llaman casas de Infonavit. Sí, son casitas para gnomos que tenemos allá por villas de su puta madre, ¿no? Sí, Tienes que no sé irte- qué clase de gnomo viva hay. Sí. Entonces, si te vas topando con todas estas cosas. Ya decíamos que los nórdicos pues tienen un tronco germánico, ¿no? Sí. Estás hablando de hombres muy grandes, piernas muy largas. Ah, Sí, bueno. sí. Quise aclarar porque yo conozco a Omar, entonces Ah, valía la pena bastante aclarar ese punto. Pero es importante decir que eran hombres muy grandes porque los primeros pueblos que lidiaron con el yugo vikingo fueron los ingleses.
los británicos. Y los concebían como gigantes, gigantes dueños de la guerra. Sí, Eran guerreros claro que- invencibles. Y dentro de estos guerreros todavía, o sea, el nórdico era guerrero por naturaleza. Sí, Pero aparte de ellos, entre ellos había guerreros de excelencia que se llamaban berserkers, de los berserkers, ¿no? Que eran que estaban todavía más todavía cabrones. más altos y Sí, más sí. enormes. Eran guerreros de renombre, ¿no? Dicen Entonces que ya, los ya berserkers eran medio comentamos gays. que tienen Sí, también hay historias así, como los griegos, los Herómenos y Erastes. que eran Sí. O sea que el Berserker sale de ahí, de los vikingos. Sí, 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 era como un tipo espartano en la zona de los vikingos. Era el más El reato, más así, mejor. pero sí solía ser también el más gay de los... Eso sí no lo sabía. sí, También me gusta mucho. Están oyendo al Jorge que está acá operando acá nuestra... que nos ayudan en los Nos está controles. ayudando con el audio. Sí, pero luego, es que el término berserker luego se confunde un poquito porque todo lo que asociamos con el pueblo vikingo, lo asociamos desde el punto de vista bélico. Eso iba a ir. Es que Y el berserker Las también batallas. tenía esta tendencia o esta personalidad un poquito brusca, salvaje, cruel. Podía llegar a ser cruel porque tenían castigos muy pasados de chorizo. ¿no? Sí, Entonces, pues, pero eran en pro, estos castigos o Imagínate, estas pobre ejecuciones berserker. eran ¡Oh, en no! pro de alcanzar el Valhalla, que era, pues es desde algún punto, el Valhalla significa gran salón. ¿no? Y es desde algún punto de vista, voy a estar haciendo muchas comparaciones con Sí, la con religión los- católica cristiana, sí. más que nada porque es la que predomina, ¿no? Mundialmente. Es lo que llamarían el paraíso, ¿no? El cielo. Pero no es más otra cosa, o no lo narran las sagas como el gran salón, donde beberás con tus antepasados que cayeron en batalla, ¿no? Y beberás y cenarás con el Dios de todo. Y entonces entrar al Valhalla es la pomada, vato, es Sí, lo que sí, estás era- buscando. era lo que todos buscaban. Imagínate, o sea, no ir al Valhalla era pues, irte al infierno. Sí. Entonces, hablamos ya del origen, hablamos ya de dónde más o menos proviene, que también tienen un inicio teológico, pero ese lo vemos ahorita, ¿no? Hablamos ya de los países que comprenden al imperio nórdico, Sí. un poquito de cómo se fue extendiendo. Vikingo, bueno, les decían vikingos porque vikingo me parece, sí lo leí, en nórdico antiguo significa hombres de las bahías. Y es que es importante resaltar que estos brothers eran grandes navegantes. Ujú. Fueron de las primeras civilizaciones que se abrieron camino a mar abierto. Y empezaron a utilizar instrumentos como la vela, sus naves, sus barcos eran muy ligeros, que les permitían navegar en aguas muy profundas y librar batallas con mareas muy, muy agitadas, pero también les permitían navegar en charquitos, ¿no? Sí, sí, o Laguitos sea, así como el del Parque Central y imagínate cosas un así. vikingo en el parque Sí, central. podían pasar Atrapé un pato. no, lo degollan, se lo comen. Se lo comen, sí. Claro, porque por Así la como gran los de la cantidad de feria, días, una vez que los pusieron ahí, ¿te acuerdas? Sí. Que acabaron con todos los patos. por la gran cantidad de días que No. luego pasaban en mar abierto, los veías como pescando así en pleno mar abierto y comiéndose el pez. Sí, sí. Crudo, así. Sí, Yo una de vez así tal andaba en el cual, parque sí, sí. central Te y comiste vi un una, pez. vi una chinilla Ah. que agarró un pato, lo abrazó y se salió del parque a madre. Uy, Ahí iba con su pato. Sí se lo pude llevar. Sí, güey, ahí iba por la Panamericana abrazado del pato. ¿Quién sabe para Ahora qué ya lo no se puede, querría? ahora ya hay guardias, güey, todo, están dando rondines y todo. Sí, sí, pues ahorita No, se está supone que cerrado. siempre ha habido guardias, ¿no? Se metían allá a fumar mota, güey. Sí. Bueno, es que sí, también. ¿Qué digo? Era una reserva natural, estaba pensado como una reserva natural, no entiendo por qué no se pudiera fumar más ahí, va. Pues sí. Pero bueno. Entonces, bueno, retomando. Los hombres de las bahías. Eran grandes navegantes y llegaron a Islandia por error, no iban para allá. Pero Pues quién iba a ir a un lugar tan frío. sí, pero lo confunden con... estaba demasiado alejado de todo. Y además no estaba poblado. ¿no? Y hacen una referencia sobre esto en la serie de Vikingos de History, porque Floki, el personaje de Floki, llega a Islandia. ¿no? Y es bien interesante ver
todo el alucine teológico que tiene este personaje con esta nueva tierra, ¿no? Llegaron a Inglaterra, pues sí buscando tierras nuevas, pero a América también llegaron por error, tampoco venían para acá. Sí, no sabían. Inclusive si lees de eso, sí dice que Floki fue de los pioneros en llegar ahí. Sí, es bastante... Esta serie sí tiene bastantes datos, así que son muy allegados o muy apegados a las sagas o a las crónicas que se cuentan sobre el mundo vikingo. A mí me llamó mucho la atención pensar que llegaron por error a América, porque es un... Si lo piensan bien, es bien gracioso. A nosotros nos encontraron, pero nadie nos estaba buscando. Estábamos de lo lindo aquí, ¿no? También en el 1400 y algo llegan los españoles, pues, sin saber qué había, no nos estaban buscando. No, y de primera buscaban impresión. otras cosas, o sea. Sí, ellos pensaban que habían llegado a otro lado. Sí, No, y se cuenta que ya después buscaban gloria, buscaban algo, de encontrar algo. No sabían qué iban a encontrar, pero de que iban a ir a buscar algo, iban a hacerlo. entonces, pero sí, hay que resaltar que fueron grandes navegantes, Sí, no fueron pero- dueños del mar abierto. El hablar de errores, no. Yo digo más bien, ellos buscaban algo que no sabían ni qué. Ellos se aventuraban a decir, ¿sabes qué? Vamos a ver qué más hay. Es que eran grandes aventureros. Sí, sí, o sea, tiene que ver esa era la también, idea. vamos a ir entrando ya a esa parte, tiene que ver también con un tema de economía. Porque tenían ya mucho tiempo cuando deciden abrirse a mar abierto, tenían mucho tiempo yendo a Rusia. Los antiguos nórdicos empezaron a colonizar los primeros pueblos rusos. Luego después se separan un poquito y luego después van y hacen saqueos ahí, ¿no? Pero ya tenían mucho tiempo, porque aparte pues quedaba en cortito, ¿no? De Dinamarca, pues nomás bajaban. Ujú. Realmente no era tan largo el viaje y podían navegar por mareas poco Pero profundas. supongo que en ese tiempo era largo el viaje, ¿te imaginas? Sí, pero era por mareas poco profundas, entonces Sí. el peligro era mínimo porque no podía navegar todavía en mar abierto. Cuando empiezan a navegar en mar abierto lo hacen con una serie de cristales que les permitían ubicar zonas como el norte o como el sur para mantener el curso fijo Sí, sí, no, y tampoco- poder llegar, Ah, tú dale para donde vaya, caiga. a ver exacto, qué- poder llegar o poder mantener un curso que los permitiera llegar a otras Sí. tierras. Entonces, Este, económicamente hablando, se pudiera decir que el pueblo nórdico vivía, o sea, la gran mayoría eran granjeros. Tenían moneda. Sí tenían moneda, pero eran basadas en metales preciosos, Ujú. en bronce, en plata, y usualmente no te pagaban en oro porque aunque lo poseían por los saqueos, en muchos comercios pequeños, digamos carnicerías o herrerías, pues no te iban a aceptar no, una no, moneda sí, de oro. Es como es si como- llegas aquí con un euro a algún lugar, el tipo de cambio está Llegas por aquí con- fuera, ¿no? con un billete de 100 No, dólares y nada. No, déjate, hay güey. cambio. Con uno de 1000 varos, güey. No te lo aceptan. Yo no sé para Es que qué no hay hacen esos cambio, billetes, no hay güey. cambio, carnal. Imagínate. No tenemos cambio. El nuevo billete, ahí te lo Bueno, publican pues, en la tele. la Pudieras chingada. decir que cuando llegaban a una herrería, vamos a ponerlo en esta tranza, ¿no? Para los Llego herreros. yo con mi moneda de Samael. oro y llego con Omar y Omar es un herrero y vengo y le Ah, digo, sí, güey, eres quiero una herrero. espada. Necesito que me hagas una espada. ¿Vendes espadas? Y el vato me va a forjar una espada y le pago con uno de oro, ¿no? Lo primero que me va a decir, no tengo cambio, carnal. Sí, es que eran de valor Sí. muy grande. Exacto. Sí. Pero sí, o sea, Si sí, me sí. compras 1000 Le hubieras espadas. dicho que le hacías 1000. Si quisieras hablar de una denominación o de una moneda, se basaban mucho en metales preciosos porque era lo que saqueaban, Sí. ¿no? Pero también se comerciaba con esclavos, también tenían que ahí nos vamos a meter ya en una parte de ¿Qué un pueblos tema de hay? derechos. Sí, que pueblos eran los Porque- que esclavizaban. Es que el primer pueblo que esclavizaron fueron los pueblos rusos, porque era de donde saqueaban. Pero hubo un tiempo en que también se comerciaba con esclavos de Oriente, ¿no? Entonces, para tareas domésticas, más que nada. Y se colonizaron, en las conquistas o en los saqueos a los pueblos ingleses también se trajeron esclavos de descendencia Sí. inglesa que luego terminaron asentándose en Noruega o en Dinamarca. Pero estaba muy cabrón la diferencia que hacían entre esclavos y hombres libres.
¿no? Porque era ilegal matar, pero si se trataba de un esclavo, ahí no pasaba nada. Pero tenían leyes muy rígidas si tú cometías un crimen de asesinato, Sí. Sí, sí. ¿no? Y podías llegar a ser condenado a la decapitación o a que te colgaran. Y era horrible porque si no te daban la bendición, te morías decapitado y no entrabas a Valhalla. Sí, es lo que te iba a decir. Entonces sí tenía, aparte del castigo de morir, bueno, morir, ellos creían que lo único que tenían seguro de la vida era la muerte y la muerte era parte de la vida, ¿no? Y también creían que por qué tenerle miedo a la muerte si es lo único que ya está hecho, ¿no? O sea, Sí, ahí sí. citando a un cantante, dice, la muerte está tan segura de ganar que te da toda una vida de ventaja. Y de esta manera lo veían los nórdicos. Si vas a morir, pues no le tengas miedo a la muerte, simplemente procura morir de una manera que honre a los dioses, ¿no? Para que entres al Valhalla. Y la vía directa era en batalla. Y hablábamos de la economía. La economía de estos cuates se basaba básicamente en la cosecha, eran granjeros, vivían de la caza, de la pesca y de los saqueos. Sí hay que mencionar que los saqueos pues formaban, digamos, representaban más del 50% de la vida económica de estos pueblos. Sí. Sí. Pero pues los inviernos eran muy largos. Entonces tenían también que levantar sus cosechas, tenían también que Sí. hacer un poco de pesca y Sí, almacenar está- en sal y hacer sus almacenamientos, sí, Exacto, para cuando llegaba el frío que no podían. exacto, porque en frío las temperaturas eran tan bajas que no te servía de nada tener monedas o poseer plata porque en realidad tenías que estar en casa encerrado, ¿no? O sea, no había forma de hacer nada. Valía la pena tener alimentos almacenados. Creo que esto es todo lo que se pudiera decir de la economía de estos pueblos. Cuando las cosas empiezan a poner un poquito complicadas, es cuando empiezan a tener tendencia a viajar a otros lugares. Y entonces llegan. La primera incursión en que estuvieron fuera de ya y pasaron por mar abierto fue a Inglaterra, como sí lo narra la serie de History. Y llegaron al monasterio de Lindisfarne en Gran Bretaña, en una zona de, me parece que el reino de, ay, no me acuerdo si es Wessex o Northumbria, creo que era el reino de Northumbria. Y llegan a Lindisfarne y arrasan con el monasterio. Y se llevan muchos tesoros muy preciados. La serie de History pues te cuenta la historia de Ragnar Lothbrok haciendo esta incursión, pero pues no, realmente no fue Ragnar Lothbrok, ¿no? Fue otro vikingo. Sí, sí. Pero sí hay que aclarar que las sagas de Ragnar Lothbrok sí nos narran la historia de un rey vikingo de mucho renombre, pero que nada tuvo que ver con la primera incursión de los vikingos en Inglaterra, ¿no? Y luego también hicieron incursiones a Francia y atacaron a los monjes benedictinos de allá, y entonces por eso todo el mundo los concibe como estos guerreros bárbaros que no sí. conciben, pero en realidad eran personas educadas, por ejemplo, las mujeres tenían muchos derechos, sobre todo sobre su cuerpo, tenían derecho a participar en batalla, ¿no? Tenían No lo derecho a hacían, elegir, pero participaban. Tenían derecho. podían elegir con quién se podían casar, salvo aquellas mujeres que crecían en senos familiares adinerados, que luego sí terminaban siendo... Sí, se arreglaban, Si pues. quisiera casarse, ya es otra cosa. Sí, ¿no? Pero sí tenían derechos que ahorita pues, hay una bronca, ¿no? Por lidiar con esos derechos, bueno, estos pueblos ya los traían. Y tiene otra tendencia teológica, porque religiosamente hablando, ya hablamos ahorita del árbol de Yggdrasil, pero lo que no les conté es que este árbol de Yggdrasil era un fresno. Y entonces allá en la morada de los dioses estaban así como un poquito aburridos y dijeron, chica, pues ¿qué hacemos? Y tú me dirás, pues echarnos unas birrias. Pues no, porque siempre estaban tomando. Sí, sí, es que eso era. Sí, era- sí. vikingos, vato. Ahora voy a estar chat, traer aguamiel, güey. Sí, esto sí está fuerte. Pues, digno de vikingo, ¿no? Eran muy de aguamiel. Entonces, pues, en su aburrimiento dijeron, Que pues se ve vamos a medio crear... alburero eso del aguamiel, pero... Dijeron, pues vamos a crear algunas otras criaturas que nos veneren como dioses. Y crean a los hombres, ¿no? A los humanos. Y es muy gracioso. ¿Cómo es? A ver, eso sí me interesa.
en sus mitos, cómo es la creación de los humanos. Bueno, pues ahí te van. Hartos de aburrimiento, forman de fresno la figura de un hombre y le dan un soplo de vida. Pero la mujer, vato, la forman en roble. Y el roble es más duro, es más precioso, es más hermoso, es más cao, es más denso, ¿no? Y entonces tú dices, chinga. Pues si por muchas generaciones, torpemente hablando, el hombre creyó que era superior. Y resulta que los nórdicos, desde su concepción teológica, ellos sabían que la mujer había sido tallada en un material de mejor calidad. Sí, pero se echó a perder. ¿El roble? No, la mujer. Esa es historia de otro cantar, ¿no? Pero para los nórdicos, en su teología, ellos son concebidos de esa manera. El hombre de un fresno, la mujer de un roble. Y por aburrimiento de los dioses. Sí, tampoco es como que dijeran, voy a hacer porque en infinita bondad. ¿Quién es el dios al que le atribuyen, pues, la creación del hombre? Está bueno. Antes de Odín está su padre. Y antes del padre de Odín está su padre. A Entonces, este dios se le Odín atribuye. es el padre de todos. Bueno, Odín se convierte en padre de todo porque en su codicia conquistó todos los 9 mundos, ¿no? Entonces, por eso, sí, tampoco es el dios bonachón que todos conocen. Sí, No, estaba medio jodido. Era medio Pecado. Sí, entonces por eso se le conoce como el padre de todos, ¿no? Porque aplastó otras culturas y otras civilizaciones en pro de defender los derechos de los demás, pero la realidad es que no. Tampoco. Bueno, que eso no te lo cuentan en las historias de Marvel, ¿verdad? No. Claro que Estaba medio puteado el señor, pero bueno. Pues sí, al último se ve medio loco. Bueno, aquí hay una historia muy bonita porque Odín, enardecido de su deseo de poder, le canta un tiro a su jefe, vato, por el trono y lo mata. Y se queda con el trono de Asgard. Sí. Para poder seguir en la guerra contra los otros 8 mundos y quedarse Eso con la estaría bien, victoria. verás que todavía en estos tiempos se viera, güey. Sí, güey. Tú tienes ¿Quieres pelearte con tu jefe, güey? Entonces tú... No. Por el montón del simplemente cantón, no güey. pelear, Y güey. yo me voy a quedar con el cantón, Jefe, güey. me voy a quedar con el cuarto No, de allá atrás. hasta ni una bronca con otro vato, güey. Nada. Tú y yo nos vamos a arreglar, un pichi. Batalla a muerte, güey. No. Sí, lo que pasa es que sí Simón, estaría bien. Ahorita, güey. Ya no sé cuántas veces nos habrían matado ya nosotros, güey. Pues sí, güey. Sí estaría bien, salvo por el trip de la muerte. Ahí es donde ya no se pone tan chido. Sí, porque... Es porque sí es legal ese tema. ¿Sabes cómo son de sensibles los que hacen las de ellos, no? Pero bueno, Puedes llegar y en un punto, a ver, pistola o espada. ¿De qué estás hablando? sí, porque si se trata de mí va a salir con una 22, y luego un camarada va a salir con una 45, se va a poner... Sí, pues sí. Pero bueno, volvíamos a... ¿Qué nos quedamos? Pues en los dioses esos de Odín Dioses. hizo su desmadre. Tú me decías, ¿a quién se le atribuye? Pues es que está Odín, y luego está el padre, y luego está el padre del padre, que aquí viene una historia muy interesante también. Nuevamente hablando de su religión. Este vato, creo que se llamaba Ymir. Ymir, con otros dioses gigantes de hielo y madre, son quienes se aburren y crean a los humanos. Pero cuando se va a decidir dónde ponerlos, pues ya traían pedos de guerra civil. Y se cuenta la historia de que los hijos de Ymir, que eran 3, se ponen de acuerdo, vato, y también lo matan. Así que Odín estaba haciendo algo como que muy criminal al matar a su papá porque ya había un antecedente familiar. Sí, mon. ¿Sí? Entonces lo matan y del cuerpo de Ymir se crea lo que es Midgard. ¿Sí? Entonces la creación de Ymir la ponen a vivir en los restos Sí. de Ymir, ¿no? Que su sangre son los ríos, y su cuerpo es la tierra, y su cráneo son los parajes de... Va tomando esa forma. Bueno, Ymir fue uno de los primeros dioses que se crean en lo que eran... Es que nada más había dos mundos al principio de toda la creación. Helheim, que era la posada de los muertos. Y había otro. Déjame te lo busco.
Muspelheim. 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 ¡Oh, llegó Fitín! Pásale, que estamos en vivo. ¿Qué tal? Muspelheim era el mundo de fuego, vato. Simón. Y entonces tienes a Helheim y tienes a Muspelheim. Y se empieza a crear un río entre ambos. Pero en Helheim estaba muy pegado a una zona que se llamaba Jotunheim. Y en Jotunheim había mucho hielo. Y se empieza a congelar y se empieza a formar un gigante de hielo. Pero conforme se va acercando a Muspelheim, se va derritiendo y el gigante de hielo se libera. Ok. Vikingos. Y entonces empiezan Vikingos. a generarse No como los del Oxxo, ¿eh? otras figuras, otras formas, otros entes. Y este gigante de hielo se consigue una morrita también que es una gigante de hielo. Y tienen algunos hijos, entre ellos Heimir. Y luego este cuate digamos, tuvo una relación con otra gigante también, y de ahí salen estos 3 hijos que comentábamos ahorita, que luego chingan a Heimir, ¿sí? Y de ahí viene todo el desmadre, ¿sí? Y luego ya se van creando mundo tras mundo, ¿no? Porque tras la muerte de Heimir se crea Midgard, y ponen a residir en Midgard a la creación de este dude, ¿sí? Entonces ahí ya va tomando forma la creación. Y se supone que los otros mundos fueron creaciones. Se fueron creando, sí, porque decíamos ahorita de Helheim, luego sale Jotunheim, que es el mundo de los gigantes, pero estos son gigantes de hielo. ¿Sí? Y se van creando otras formas, porque luego tienes a Josalheim. Y Josalheim son elfos de la luz, pero también mencionábamos ahorita que hay elfos de la oscuridad. Que luego hubo ahí unas alianzas Pues es y que ahí se hicieron los putazos. Había y- negros y blancos. como en Negros toda la y vida. blancos. Y eso tiene una referencia Estaban muy, las muy, muy frituras. racial, ¿no? Sí. Pero sí, va para allá, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir con las ramas de Yggdrasil, volvíamos a la parte económica, hablábamos, también hablamos un poquito de derechos, y luego vamos a entrar a una parte que es la parte de la política. La política. Porque no se votaba por quienes... No había el PRI, ¿Cómo no había... No había PRI, ¿no? Sí. Es que era por descendencia, ¿no? O sea, Ibas eran dejando- los condes, Ajá. y luego de los condes, o sea, primero Sí, la o sea, muchedumbre, los y gobernantes luego eran los de más alta terratenientes, casta. que eran los que tenían las granjas, Ajá. los que tenían las tierras, que luego rentaban a sus aparceros, y luego estaban los condes, que eran los dueños de los barcos, ¿no? La banda que tenía un poquito más de billete también, y a quien se le juraba lealtad por un territorio en común, ¿no? Y luego estaban estos condes, era como lo que podríamos ver en las monarquías, los lores, Ok. Sí. y luego ya estaban los reyes. Y tenías un rey de por aquí, un rey de por allá, un rey de por acullá, pero a lo mejor había 3 reyes en Dinamarca. Eran reinos entonces. Sí, eran pequeños reinos, que luego se fueron unificando conforme fueron pasando los años. Acuérdate que hablamos de que la mayor parte de la era vikinga fue del siglo VI al siglo IX, mediados del siglo IX, cuando caen. Es otra cosa que te iba a preguntar. ¿Cuáles fueron sus... Pues sí, en los años en los que se registró su actividad? Sí, lo más fuerte fue del siglo VI 95. a mediados del siglo IX. Estamos hablando por el año más o menos 700 al año 1000, por ahí, al año 900 y cacho. Simón. Entonces sí tuvieron batallas. De hecho, la última batalla se registró creo que en el año de 1000 y algo, ¿no? En Inglaterra, cuando ya empiezan a perder asentamientos. Esa es otra parte, porque los vikingos primero sí fueron por riqueza, ¿no? Pero después empezaron a colonizar y a tener asentamientos Sí, que van a tener en Gran tierras en Bretaña. otros lugares. Exacto. Entonces, política, ¿no? Hablábamos de los condes y ¿Qué luego de los conde? reyes, pero estos condes no se elegían Escondían la por, pasta, güey. Todos por- se robaban. por voto popular. Y no es como que, a ver, vamos a votar todos para que fulanito sea el nuevo conde. No, y aparte también había leyes muy Pues estrictas. si tú eres un conde, tú podías dejar a tus hijos. ¿Qué, Pitín? ¿Cómo te fue ahora? A tu hijo mayor lo dejabas. Sí, pero luego quien me juró lealtad a mí, pues este cabrón se tiene que preocupar porque ellos mismos le juren lealtad Sí. a él.
Porque si no, cualquier cabrón puede venir a retarlo. Y lo chinga y, Sí, se y queda. si el pueblo lo apoya en el reto personal y lo chinga, se queda con el... Con el reino, ¿sí? Pues no con el reino, sino con el Sí, con la su extensión casa. territorial que le correspondiera a ese conde en particular. Entonces, pasa lo mismo con los reyes. Porque aquí, diferente a lo que pasaba en el resto del mundo con otras monarquías, los reyes no descendían de Dios, ¿verdad? Pues en la religión católica cristiana se supone que era Dios y luego el Papa y los reyes. Sí, ya Y los reyes tenían la bendición descendencia. de Dios, ¿no? Sí, Para por que eso, fueran por ellos. eso Se había- puesto, Había que Ya tenían ves, hijos los entre Luises, primos, sí. familiares, para ir. perpetuando la raza. Entonces podías tener un dude Muy que extremos. era vil granjero y llegaba a ser un rey. Podía pasar así. Pero casi no se daba. Sí se podía, pero casi no se daba. Casi sí se podía, pero Sí, estaba muy canijo. Sí, es como si una persona honesta quiere llegar a ser presidente en México. Sí se puede, pero no se da. No, sí, está muy pero cabrón. no existe. Entonces, ya hemos tirado varios shotgun de toda la parte mitológica y la parte religiosa que enreda todo el mundo vikingo. Pero sí está muy interesante retomarlo ya desde el principio, porque luego ya decíamos de Ymir y cómo se consiguió Midgard, y luego hablábamos de Asgard y de los principales dioses, pero no te he hablado de la patrona. A ver, échale. Ah, no, la La patrona está patrona. muy canijo hablar, güey. Después te corre, güey. La patrona estrella. Freya, y esta. Sí. ¿Cuál era su función, pues? Pues era la morrisquis, era la nalguita de Odín, Sí, no era la esposa, sus chavillos y todo. mamá de Thor. Es que luego se dice que Odín era el padre de todo, Thor, dios del trueno, Freya era la madre, era esposa de Odín. Y Freya era diosa de lo que quieras, gustes y mandes. De la belleza, Era la- de la sensualidad, del sexo, de la lujuria, pero también era una gran hechicera, pero era sabia, era misericordiosa. Todo lo que se imaginaran, güey. Sí, todo lo que tú era quisieras. impresionantemente poderosa. Era una gran guerrera. Podía No, sostener era, una batalla era con la Odín. hostia de las hostias. Es la esta patrona, tierra. vato, es la patrona. Por eso chingó a Odín, güey. Y entonces tenemos otro dios que era un dios muy lúdico y este personaje me fascina. El dios Loki. Que si me preguntan a mí es mi dios favorito. A este vato le vale soberana madre lo que esté pasando en los nueve mundos. Él busca divertirse, ¿no? Y Como entonces todos, Como todos. Por eso nos cae bien Loki. Loki era este vato la rebanaba. Entonces Sí, ya no se le acerca. Ya no me gustó tanto, güey. No, pues le Ok. gustaba a él, yo no dije que les iba a gustar a los demás. No era tan cabrón que en algún punto cuentan las sagas que le fue una broma cruel a Thor. Y esto me da mucha risa porque dice que le puso 3 retos a Thor, porque Thor era invencible, era Thor, era el gran dios del trueno. Sí, sí, era el Y entonces lo reta a... papu de papu. Sí, le pone 3 retos, le dice, a ver si puedes comer más que el fuego, a ver si puedes ir más rápido que un anciano, y a ver si puedes... sí, porque los perdió todos, ¿eh? Los perdió todos porque nadie devora más rápido que el fuego lo consume todo. Sí. Y con respecto al anciano, pues nadie va más rápido que el tiempo. El tiempo es imperdonable y el tiempo va demasiado rápido, no te das ni cuenta. Y luego ese ¿Qué también lo dijiste? Ay, pierde. pensé que iban a jugar Ay, carreritas. sí. Sí, no iba a estar tan pelada. ¿No? Entonces, ya Algo cuando que se te dio cuenta... inventa, va a la poner 3 naturaleza retos, güey. ¿Qué haces ahí con tus mamadas, güey? Ese no es un reto, güey. ¿Qué? Podría ser uno de ellos. No, ni verga. Y lo perdería. ¿Estás de acuerdo? ¡Ay, lo perdería! Ah, cabrón. ¿Qué voy a perder? El reto, güey. Ajá. El resto, Ah, como todo. No, no, güey. date, El güey, reto- mira. Dice Santiago Reyes ¿Qué dice? que le manden saludos Ah, un saludo. Saludos, Santiago Santiago Reyes. al Kennedy. ¿Al Kennedy? Bien, Es una saludos. broma que ¿Es entiendo. Kennedy? De la familia Kennedy, ¿o qué? Chile, preguntas, lo que sea. A ver, Sí, igual pues, la bandita que nos está yendo, yo me imagino que hay banda también muy clavada. Ya Si leyeron que este, estuviera un error en algo o hay un No, dato, pues- críticas constructivas. O sea, no todo lo que se diga aquí estamos cotorreando y sí, no tiene eso por qué fue- ser absoluto. Fue muy teórico, muy
pues por ese chavo que le gusta y se documenta sobre estas situaciones. Sí, que Este- no es precisamente que sea historiador. Entonces, sí, Pero le lanza un gusta el dato que esté tema claro. dice, pero ya así fuera de lo oficial y todo eso, Vikingos. haz de cuenta que has tenido tu contacto así que digas Con un vikingo, claro. y con gente así Ah, de- la misma. No, con un- Espérate, hay, Bueno, hay una pregunta o no sé qué. no, un o sea, comentario. a ver. Dice Santiago Reyes. Ey, pregunta si Ey, pregunta si Thor Thor- tiene hermanos. ¿Ves que en la película sale Loki? Sabrá para ver si es verdad. Supuestamente, aunque debe ser supuesto Loki. o a Debe qué- ser el o supuesto a qué Loki. ¿A qué se debe el supuesto Loki? Es que escribió bien raro este vato. Bueno, Primero, güey, aquí no se escribe como Moxo, güey. O sea, es mamón.k, pinche. No, déjalo, güey, palabra. ya cada quien escribe. A ver, échale pues. medio... Pinche Kennedy. Bueno, está... Quiero entender que pregunta si Loki realmente es hermano Sí. de Thor. Sí. ¿no? Pues algo así. En Marvel te dicen que es hijo de allá, de los Es elfos de- adoptado, güey. Sí, no, no. Que pinche... Ah, es bien bonito porque Supone que Loki es... en la cultura nórdica jamás te dicen que Loki era el hermano de Thor, No. pero sí lo nombran como hijo Como- de Odín. ¿No? O sea que Y pudo es ser- el hijo favorito de Freya. Sí tenemos que puntualizar esa parte. Tan su hijo favorito que aunque no posee grandes habilidades físicas como guerrero, es un gran hechicero. Sí, sí. Entonces no sé si responda a la pregunta, pero nunca se menciona en las sagas que sea hermano legítimo de Thor, Es que aunque sí. sí se menciona que es hijo Era de el Odín. padre de Y todos, aparte tenía de un Odín, chingo de hermanos, era güey. muy cabroncito. No sé si sepan o no sé si hayan escuchado esta parte, pero Odín, y esto les va a sonar de otra cultura o otros dioses. A ver, échale. Resulta que Odín tenía un par de cuervos muy bonitos, a mí me gustaban mucho. Cuervos, cuervos. Y no, sus cuervos no, sus cuervos no. Ajá. Tenía un par de cuervos y estos cuervos los mandaba que le dijeran pues, cómo andaban Sí, las sí, cosas te en otros eran mundos, los ¿verdad? espiar. Pero como las morritas de Midgard Eran estaban como bien los cuervos sabrosas, esos que maldicen. Algo así. Puto. algo parecido. Como las morritas de Midgard Oh. sí estaban bien sabrosas, vato. Pues Odín Ay, dijo, güey. pues vámonos de viaje a Midgard, ¿va? Se hace que los mandó, güey, los cuerpos. Viene a Midgard, sí, los mandó a explorar, a ver cómo estaba la tranza. Viene a Midgard, pero desciende en nombre, bajo el nombre de Harvard. Ah, cabrón. Y tiene ¿De quién? hijos. ¿El nombre de con quién? Harvard. Harvard. ¿La universidad? Parece, sí. Parecido. Ah, ok. Sí, No no está en vamos a Boston, meter pero en- sí. Pudo haber sido Boston, pero no, le decidió que Harvard entonces. Entonces Harvard es uno de los tantos nombres de Odín, ¿no? Pero en la Tierra, ya humanizado. Ah, Sí. ok. Viene y pues tiene una aventurilla ahí con una mortal. Y yo escuché también esto mismo, pero con Zeus. Odín era cabrón. Ah, Sí. Zeus, pues sí, güey. Porque también se la aventaba parecido, ¿no? Luego hay un montón Más de que semidioses. Zeus no, Se lo O quieren sea, lo chingar. hinchaban los vatos. no eran cuervos, güey, era águila, güey. Ah, bueno, pues No, no. venía y luego ya después salió el güey ese que mató a la medusa, ¿no? Sí, sí, porque Sí. luego todos estos semidioses traían su desmadre también a Pues, causa de las calenturas claro. del Zeus. Bueno, pues algo similar pasaba con Siempre las mujeres. Con güey. Odín. Y los dioses, güey. pero aquí, vato, el culpable fue Odín. Pero yo sé cuál es la solución a todo. Pasa ¿Qué? la botella. Está el El bacanora. alcohol, güey. Bueno, entonces, no sé si responda a la pregunta que nos hacía. No, ya ni sabemos, Pues, pero el chiste yo es que digo la que pregunta sí. tampoco no es muy clara. En pocas sí. palabras, güey, como pueda que sí, como pueda que no, Sí, güey. no, yo lo que te decía es que Sí, lo que sabemos es que sí has fue de Odín. platicado, así, Exacto. digamos, con alguien que esté muy arraigado en esa cultura, que digas, ¿sabes qué? Pues yo soy descendiente ahí de 2, 3 Mira, no sé si esto responde a lo que me estás preguntando. Mi experiencia más cercana es con una amiga que le gusta la cerveza caliente, entonces se cree vikinga. No sé si ¡Ah, cabrón! no sé si ¡Oh, no! Homies. sí, ese trip, sí, Y de sí, perdida le gusta la tiene cerveza complexión o algo, porque O sea, ya tiene barba, güey. Debería de le estar para la invitas. cerveza con un asha o a algo ver. así. caliente. No, con ¿No, una de 20. sí, ¿no güey. carga su hacha? Con una de 20, sí, le destapa la botella con una de 20. Es muy civilizada. Carga una pluma y no sé si sirve. Que también podrías matar a alguien con una pluma. Sí, de hecho. Con todo se puede matar a alguien. Entonces, pero bueno, no, esa es mi experiencia más cercana a un vikingo. Este. Sí.
No sé si sirva de algo. Pinche alburero. Pero Un país asesinarlo así en no, el que hayas viajado y Los matas, pero los tengas dejas un vivos. nexo, sí. No, no. No, nunca has viajado. No, pero fíjate que sí güey. disfruto mucho el contenido. Las matas. Güey, ¿qué pasó, güey? Los matas y los dejas vivos, güey. Y bien vivo, no. Aquí se respondió la duda que tuvimos si se chingó a Julio o no, güey. Lo mató y lo dejó Ya vivo, había un güey. antecedente. ¿Ya? Ya había antecedentes. Si bueno, en el mundo de los vikingos no pasaba eso, ¿eh? Sí, Yo digo que no los sí, dejaban también. vivos. Ahí sí los violaron y Bueno, los ahí mataban. los mataban y los volvían a matar. Sí, sucedían las dos cosas. Hay documentos. Ya hasta hablamos del más gay de los vikingos, güey. ¿Cuál ¿Quién es era el más gay? vikingo? Aparte El de este. Berserker. Berserker era el más gay de los vikingos. ¿no? Berserker. No dicen ellos, ¿eh? Porque eso no está documentado. Es Es el que... es como digamos el espartano, ya ves que los espartanos como se aceitaban uno al otro. No, Vamos, 300 al pares. 300 vatos. Puros vatos. puro pelado, ¿ah? Fueron. Sí. Pero está bien, güey, pero ¿para qué van a pelear nomás con esos atuendos? Güey? Que no, No, los vikingos sí eran un Vamos a poner poquito más así. decentes, o sea, sí se ponían sus Ah, sí, güey, trajecitos, pues sí. estaban allá más frío. A ver, güey. sí, sus trajes, ¿cómo eran? Pues es que en realidad estaban, digamos, Usaban las chaquetas de pieles, ¿no? cuero, Es que güey. sí, o sea, pues para protegerse del frío, lo más eficiente eran pieles de Eran animales. pieles, sí. Entonces, sí, eran muy de pieles, rasos, sí. Sí eran grandes costureros, hay que decirlo. Entonces marcaban así o tallaban sobre la piel para crear figuras y luego esos recortes se los añadían o los cosían a sus logos. Sí hay que resaltar que había familias de renombre que tenían cierta figura de la familia, ¿no? La familia Sí, de fulanito sí, y por lo- representada por la estrella de su puta madre, ¿no? ¿Sí me explico? Un burro. Por dar un A la- ejemplo. ¿quién sabe, Pero güey? hay criaturas ¿Los en el nórdicos árbol. tenían burros? Tenían burro de sí, güey. Sí, ¿Qué animales sí. tenían? ¿Sí tenían burros? Sí, eran bestias de carga, ¿no? Se les llamaba. Sí. Pero usaban también, montaban Así a que- caballo. Ya sabíamos de dónde venía Y el Donkey veías- Show, lo de los nórdicos. Claro. Veías, obviamente, Dale con eso. ganado. Es que queremos ¿Por qué? comprar un donkey, güey, para hacer nuestro donkey show, güey. Sí, Ah, güey. cabrón. Sí. ¿Qué te dijo? ¿No venderán burros en eBay? Ah, En cabrón. eBay no creo, ¿eh? En Mercado Libre, ¿no? En Mercado Libre Es que puede el pedo sí. no es que lo compres, güey, o que lo vendan. El pedo es cómo te lo van a mandar, güey. Ya, ese es pedo de... Sí, o sea, tú cómpralo y ya luego vemos lo de la entrega. ¿Qué tal si me llega, pero me llega muerto, güey? Ya lo llevó. Ya no voy a poder hacer los donkey show. Compra un seguro, güey. Sería... Necrofilia, necrodonkey show. No, es muy pelada, güey. Compra un seguro, si te llega muerto te Sería más reembolsan. cabrón, güey. Para todo ahí, solución. Sí, Compras un seguro, si te Compras llegas un muerto seguro, la si te compañía de llega- seguros te responde, güey. Órale, Porque pues. sí puede pero me van pasar. a querer dar dinero, yo quiero un burro. Pues te dan dinero para que te compres otro burro, güey. ¿Quieres un burro? O bueno, sí, ya se está proyectando, ¿ah? Güey, para el donkey show, güey. Güey, ¿te Se sientes está bien? proyectando. Sí, Es que, sí, ya. es que es una inversión, Fitin. ¿Quieren pastel? No, ese pastel yo no vuelvo a Hay comer. una historia muy bonita que te va a fascinar. Cuando se Hasta empieza, todo me están, güey. cuando ¿Qué se le haces? empieza a crear lo que les comentaba ahorita de Helheim y de... ¿Cómo se llama el otro? Está muy complicado. Y es que Muspelheim. los nombres están medio... Helheim y raros. Muspelheim, y hay un río no en medio, y se va creando el gigante este de hielo que conforme se acerca a Muspelheim, se descongela y se libera. No, y vato, no tenía... Obviamente se empezaron a crear otras formas de vida, entre las cuales se creó una vaca, güey. Sí. Y las vacas son Se la crea, hostia, deja güey. tú, güey, Chinga, se chinga. crea una vaca y la forma de vivir de este primer ente, ¿no? Fue amamantándose de la vaca, güey. No, pues es que... ¿Ves? Las vacas, güey, son la hostia. Sí, entonces, pero ya volviendo al tema económico de los vikingos, sí podías ver aves como gallinas, como patos para el tema de... Es que la ganadería... ¿Te Es que imaginas al tepa vikingo, güey? cuando hablamos de economía, hablamos de Ya granjas... parece, güey. Al menos ya olía como un... Ay, este pendejo. ¿Y si no nos quedamos? Ah, de economía. ¿Los vikingos se economía. chingaban a las gallinas? Supongo yo que, mira, de algún lado tiene que venir esa Chingaban de tradición. robarse, ¿no? Entonces, güey, sí es vikingo, Yo güey. supongo que tiene que venir de alguna
de algún lado esa tradición. El tema es vikingo 100%, güey, ya valió verga. ¿Sabes qué? No creo que esté documentado. Yo creo pues que no. si en algún momento agarraron un güey en esas, pero nomás que esto no lo pongan en las sagas. Que vayan a decir el futuro de nosotros. ¿En qué registraban sus hazañas, sus historias, En sus piedra. mitos? No eran tan... Eran los 10 mandamientos, güey. No eran tan rudimentarios. Era sobre lienzos que hacían con pieles. Tenían dibujillos. Sí, o sea, como los pergaminos así, pero en Eso- piel. Eso me lleva a otra cosa. Su escritura, Runas. runas. ¿Qué tipo de escritura era? O sea, eran, ¿cómo Es que tenían... lo hacían? Bien, como güey. todos, Sí, sí, güey. lápiz. Sí, sí, pero ahí vamos a eso. O sea, a la lápiz, no sé Carbón. si tallaban. Había dos Sí. formas, ¿no? Conforme Como fue los sumerios, evolucionando. Agarraban un cuchillo, Como- güey. Ándale, como los sumerios con Estamos las a- cuñas, güey. Estamos Hacían hablando así. del siglo VI al siglo IX, no lo podían hacer igual en 400 años. ¿Me explico? Cuando se empieza con... Como eran runas, se empieza con una... ¿Cómo decirlo? Eran pequeños instrumentos que se calentaban, y luego tú los... como los sellos actualmente. Pues, Sí, sí. Y luego nomás le vas moviendo la fecha. Bueno, haz de cuenta que movías la runa. Se estaba calentando constantemente, movías la runa y le iban marcando, ¿no? Para ir escribiendo sobre piel. Pero fueron evolucionando los métodos y luego ya después fueron sobre lienzos de tela con algo similar a los carboncillos que pudiéramos decir actualmente que eran estilo como lápices, Sí, man. ¿no? Y esto es bien impresionante porque hubo mucha evolución, ¿no? Y hubo evolución en muchos temas. Por ejemplo, el tema de las armas. Tú dices, bueno, y la Las realidad armas. de dónde se sacaba el metal. Ajá, sí. Esto está bien interesante A porque ver, sí, eso sí. la tierra, vato, tiene ciertas propiedades de hierro. Ujú. Entonces hacían como... ¿Ustedes saben cómo es el carbón? Sí, Cavan, ¿no? Y luego meten la madera así, Sí. pero en tierra. Y luego la tapan con más tierra y van haciendo el carbón. Algo similar hacían como en una caja. Quemaban planta con tierra, ¿no? Cierto tipo de hierbas en particular. Y cuando obviamente la metían... Ahí ya vengo, como voy por un horno una pala y madera. para hacer metal, ¿no? Voy a vender carbón y de todo, güey. De aquí a que hagas pinche bolsa de carbón, güey. Sí, estaba complicadito, ¿eh? Sí. 20 pesos, ya te gastaste como 500. Haciendo carbón, ¿no? Sí, Con está- todo lo que tiran aquí ya de se arma, güey. Sí, es una industria Mejor complicada reciclado, la del seguramente. Por carbón. ve y quema la casa al vecino, ya todo lo que queda. Sale infinitamente más económico, ¿no? Sí. Porque prende solita casi. ¿Se pueden salir? Ah, Es muy fácil quemar una casa, ¿eh? No sé qué. Sí. Al rato va a haber un tutorial, güey. ¿De qué marcas? Yo no voy a aprender nada con fuego, bro. ¿Cómo están a ver los tres juntos? yo tampoco, yo le temo al fuego, güey. Tema Yo no fuego, puedo. que... A ti me lo va a pagar, güey. No, Con trasero. tiempo fuiste pirómano, ¿no? El Michael queriendo prender el Todavía. cantón y este va apagándolo, güey. Yo por eso le temo. Sí, sí. Bueno, Un pirómano que le entonces, teme al fuego. es que es hermoso. Es que el fuego no Es cualquiera, una güey. rapsodia Tú de puedes vida, prender ¿eh? un cerillo y No cualquiera. nada, no sientes nada, güey. El temor No, viene el que- cuando... el Bueno, que tendría siente que- es si lo Tendrías que apagas. esperarte un minuto. Si lo prendes. Si prendes un cerillo y te esperas un minuto, te aseguro que sí sientes. No, es que a mí me da pues cuando veo, cuando siento que estoy cerca de un fuego, que a lo mejor se puede salir de control. Ahí es cuando me da a mí, güey. No mames. Sí. Sí, está loco, güey. ¿Qué güey No, tiene el pues, no. síndrome de Bob Esponja y Patricio? Sí. Y Calamardo al mismo Y que tiempo. la Mardo, no, este está cabrón. Ah, bueno, entonces hacían como algún tipo de horno. Y cuando quemaban por muchas horas todos estos fragmentos de tierra y barro, al sacar, pues obviamente todo el hierro se hacía, pasaba a estado líquido. El hierro que estaba incrustado en todas estas propiedades de tierra. Sí. Entonces, cuando lo sacaban, ya lo sacaban en frío y podía dividirse muy fácilmente el hierro de, Ya donde de la ellos tierra. elaboraban. Sí. Entonces, Tenían moldes o algo. primero lo sacaban como venía, ¿no? Y luego después lo pasaban nuevamente a un horno, ya el puro metal, Ajá. para nuevamente hacerlo de manera líquida y empezar a tornearlo Sí, y a darle forma. más o menos a lo Exacto, que pero querían sí, construir. pero sí tenían... Sí, Y para había- el último, lo más importante. La comida. La comida. Pues es que Nos tragaban. toda su dieta Comían estaba pizza, basada comían- en... No, No había pizzas, no ¿no? había pizza. Pero sí había una importante variedad de setas o de hongos, Con incluidos razón, los estaban- alucinógenos, ¿no? Entonces sí se daban unos viajes muy cabrones. Sí, porque no sabían qué exactamente qué era. Exacto, ¿no? No, sí sabían, nos lo hacían a propósito. Tenían la Hacían dieta locos, del pues. sapo. La Sí, dieta pero de- es que de hecho en los rituales vikingos o en los rituales nórdicos sí se Me hice lo ponían Marvel bien, otra vez.
Ahí en el gimnasio. Hay que probar el sapo. Cállate, que me desesperas, güey. Deja No. que hable el vato. Espérate, es que este güey me dice. ¿El qué? El sapo. Ah, eso ya está en otro nivel, Omar. Sí, güey. Omar, Necesitas ve a checarte, cabrón, porque es para que la misma rata de drenaje también el güey. Hablando de sustancias mágicas, hay dos cosas que tienes que probar, güey. El LSD Sí, y el, güey. y el, del, y el Ok. veneno del No. sapo. No, güey, Eh, ese sí está más no, no, o sea, es una experiencia cabrona, pero no tienes que hacerlo, no le hagas caso a este cabrón. Pero está bien, güey. No Pero lo tienes que dijiste hacerlo. Cancélalo, güey, ya no lo quiero. dijiste de una forma en que todos se me quedaron viendo como que este güey. Es que no sé por qué cuando dije que Vamos a probar sapo, güey, no sé por qué probar iba a sapo, figurar este güey. güey lambiéndole la calva a este güey. No, es que probar el sapo tiene su significado. Halo en caldo, mijo, halo en caldo, chingapelos. Tiene su significado extremo, ¿no? Ah, ok. Entonces le vamos a. Hay que probar el sapo. Este güey quiere No, besar. no lo sé. El Omar quiere besar sapitos. De repente te drogas y ves sapitos. Come, come sapitos. No, pero ahora sí, hablando. Eran 9 setas, luego, pues supongo que frutos, ¿no? Algunos frutos sí, pero estaba muy basado, por ejemplo, en aves como gallinas, el pollo era básico en la dieta, pescado, pero criaban ganado también. Recuerden que les comentaba que eran granjeros, entonces todo lo que involucre el sector primario, que es agricultura, pesca, silvicultura y ganadería. Todo Y esto algún sí lo- platillo que digas que ha sobrevivido hasta la fecha, que digas, sí, esto comían Ah, pinches sí, ya vikingos. ya es gastronomía muy propia de la región. O sea, ahí sí ya desconozco un poquito, pero lo que Nunca has sí probado fue- nada que digas, no. esto comían Que, pinches que te vikingos. hayan dicho. No, pero esa es una experiencia muy chingona. Lo que sí he probado es la cerveza así artesanal, directita de la cebada. Sí. Y así es como la preparaban ellos. Tenían campos de cebada y preparaban su propia cerveza y se tomaba caliente como bebida de mesa. ¿El aguamiel has probado? Es muy fuerte. La he olido así. No, esta madre sí está muy Esto no es cabrona. para sí. mí. Está- Es como el te bacalao. arde desde que la hueles, papi. La hueles y te arde. No lo quiero en mi sistema. No, Un día hay que hacerlo, hay que decir, vamos a ¿El aguamiel? emular a los vikingos, Sí. sus borracheras. Pues quitamos Con las todo y mi camisas, 1.60 no vamos a emular a los vikingos. Sí. Bueno, Sí. Pues se nos hizo noche el asunto, estuvo interesante, pero cerdo, ¿eh? Sí, pues es todo lo que se puede tener en un corral de un Pero- rancho, ¿no? se nos acabó el programa de Entonces, hoy. A ver, Para vamos recapitular, nada a más. dar tu conclusión de A ver, todo esto. a ver, De, échale. Yo creo que y vamos a cerrar con una crónica que me gusta mucho. Teníamos Yggdrasil, teníamos 9 mundos, no los mencionamos todos, mencionamos solo algunos, vamos a mencionarlos todos para concluir. ok, Era Helheim, que es la tierra de los muertos. supongo que había muertos. Svartalheim, sí, esas son las almas perdidas. Svartalheim, que es de los elfos oscuros, como lo comentábamos ahorita. Los negros. Niflheim, que era la tierra de las tinieblas y el terror. Jotunheim, que era el mundo de hielo, o de los gigantes de hielo. Midgard, que era el mundo de los hombres. Vanaheim, que era el mundo de los Vanir, los dioses de la fertilidad y la naturaleza. De aquí venía Freya. Este vato se la robó de aquí. Y Josalheim, que era el mundo de los elfos de luz. Y Muspelheim, que era el mundo del fuego, ¿no? Donde Todos predominaba parecen el nombres de fuego. bandas acá. Pues sí, güey, ya es que todo el mundo quiere ser nórdico actualmente. Ay, yo no. Trash. Bueno, entonces aquí vamos A a, ver, cerrar ¿por qué con no una tengo- crónica ya después de que Los mencionamos. elfos. Después de que mencionamos los 9 mundos, ¿no? Es importante mencionar una crónica que en particular que a mí me gusta mucho. El árbol de Yggdrasil decíamos que es un fresno, tiene sus ramas. Es el árbol que se conoce también como el árbol de la vida en otras culturas. Un sukuk para otras culturas, ¿no? Pero es en sí eso, el árbol de la vida. Y es importante mencionarlo porque hay una referencia al árbol de la vida fuera del Gran Talón o del Valhalla. Y Odín, quiero cerrar con esto por una razón en particular, que te van a saber cuál. Odín se enloquecía por el conocimiento. Le fascinaba el conocimiento, no había cosa que le gustara más. Y en aras de obtener más conocimiento sacrifica su ojo. Y en pro de no obtener nada, Sacrificó su ojo. como no obtuvo nada, para conocer un poco más, él veía morir a los humanos
Dijo, a huevo, yo quiero saber qué se siente morirme. Y entonces, Le dijo a alguien que lo matara. justo, se colgó del árbol que estaba a las afueras del Valhalla. Se colgó por el, bueno, creo que fue de un pie, ¿no? Y le pidió a un súbdito que le atravesara el costado con una lanza. A la madre. Y entonces Odín muere y resucita el tercer día. Y yo dije, perro. ¿dónde he escuchado eso yo antes? En la Biblia. Yo creo que, no sé, en el libro del Mormón. Creo que es en el que se No. lee, ¿no? Está bien bonito porque No le pasó a los John Smith. dioses nórdicos, ahorita hablamos de los nórdicos del siglo VI al siglo IX, Que lástima pero, que eso no le haya pasado a Cancerbero, güey. ay no, es que Cancerbero era otra cosa, pero ahorita luego hablamos de Cancerbero. Cerbero. Ya ¿Canta jugué. reggaetón? Ah, cabrón. O ni canta porque ya no vive, Pero sus temas, güey. ni reggaetón porque... Pero luego discutimos ese punto, no vamos a cerrar. A ver, pues. Yo he oído ya esta parte en la Biblia, ¿no? Sí, sí, La sí. cultura de Del la mitología cristiana, dicen resurgimiento amigos. del Jesus y Sí. todo eso. Sí. Entonces Ah, es el es regreso del importante porque aunque la gran era de los nórdicos fue del siglo VI al siglo IX, la teología data de mucho antes, como de 1500 años antes de Cristo. Entonces es importante o es interesante pensar que esto sucedió antes de Jesús en la tierra. Pues sí. Sí, está bonito, yo creo que cerraríamos con esa. Está. Muy bien, Con el Jesus nórdico. Jesús nórdico, sí. Vale, pues, estamos. Nos esperemos que les haya... Pues Sí, estuvo que haya muy sido de su grata agrado el la cotorreo, plática. sí. Démosle un aplauso a nuestro compañero. nuestro Ay, amigo. aplausos, compañeros. No, aquí han tomado los controles y tuvo Al Tú de técnico. de huevos a nuestro Sí, técnico, ¿ah? sí, pues aquí estamos, esperamos tenerte otra vez de vuelta con Sí. un tema acá, Cuando gusten, cuando gusten. nuevo tema. Y nos tocará luego hablar de otra cosa, ¿no? De Cancerbero. De Lo Cancerbero. que quiera. Está muy bonito, Cancerbero. Es un gran tema también. Muy amplio, pero muy complicado. Sí. Sí, a todos los que nos gusta el hip hop, pues ¿Y si les gusta el hip hop o nada más No, es para no es seguir cierto, Nah, güey, es el único que escucha esa madre, güey. sale pues. Pues muchas Ya, gracias. pues. Gracias por escucharnos, por vernos, síganos ahí, compártanos para que Síganos empezar en a sacar. nuestras redes sociales. Síganos, ahí estamos Los- también. Cierren con la canción de Movimiento Naranja, güey. Nos- El caballo Lozoya, el caballo Lozoya. Que se El oye. camino Cabello, soy- ¿Cómo se le ven? Eso sí está, es una falta de Hasta la respeto. Bueno, próxima. pues, en- gracias. Arriba el PRI. Gracias.